Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala el Señor. Y en esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio muy interesante, tiene mucha información. Vamos a orar para así avanzar el tiempo. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por esta grande oportunidad que me regalas de poder traer tu palabra, Señor. Bendiga, mi Dios amado, a todas las personas que se unen para aprender esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bendito Dios. Amén. La semana pasada estudiamos el libro de Hechos, capítulo 15, y estudiamos desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Ahí hablamos sobre las cuatro recomendaciones que Jacobo le da a la iglesia de los gentiles. Recomendaciones que no tenían que ver nada con el sentido de la salvación, no porque iban a dejar de hacer, iban a perder la salvación, ni porque lo realizaban iba a perder la salvación. Aclaremos esto. Esto es parte de la vivencia como hijos de Dios. Es un grano de arena más que atribuye al buen testimonio, a la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no sirve a Dios. Es una diferencia entre un siervo del Señor que se llama cristiano y seguidor de Cristo. Ahora vamos a comenzar con el versículo 22 del capítulo 15 del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vamos a leer el 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles a los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esta carta se demuestra de el amor a los líderes judíos, aclarando que estos hombres de Dios son portadores de ella. Y se dirige con mucho cuidado y con mucho respeto a los hermanos en Cristo hacia los gentiles. El Espíritu de Dios trajo un acuerdo de armonía entre todos los ancianos juntamente con los líderes. Y Pablo y Bernabé, para Antioquía. Y comúnmente esta decisión no era solamente para la iglesia de Antioquía, era para todas las iglesias que se estaban levantando en esos tiempos. Eligieron a Judas, conocido como Barsabás, y a Silas. Ahora, estas personas realmente eran personas que eran líderes ahí en la iglesia de Jerusalén, conocidos por su buen testimonio, y también conocidos por su arduo trabajo en la iglesia. Cuando vamos a encontrar estas dos personas, vamos a entender qué personas eran. A mí me gusta siempre dar una exposición del carácter de las personas que Dios está usando. Vamos a hablar en este momento de Judas, conocido como Barsabás. Y yo quiero leer una cita bíblica en Hechos capítulo 1, versículo 23. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Aquí encontramos esta lectura bíblica que para tomar el nombre de Judas el Iscariote, que ya no estaba ahí en esos momentos, tomaron la decisión de escoger a dos personas, y entre esas dos personas estaba Judas, como conocido como Barsabás. Entonces sabemos que ya este señor, este hermano, estaba desde esta época donde que se levantó la iglesia cristiana pentecostal. Bien, ahora Judas era hijo de José y María, fue hermano de Jesús. Judas siempre estuvo cerca de Jesús. Judas también fue testigo de la resurrección de Jesús. Y también Judas es el escritor del libro, la epístola de Judas.
Bien, entonces sabemos que es una persona verdaderamente con un buen testimonio y que por esa razón el concilio les eligieron. Silas, también conocido como Silvano. Pablo le nombraba mucho como Silvano en todas las epístolas de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Siempre se expresa de Silas como Silvano. También fue un profeta judío, tenía ciudadanía romana y era también considerado como uno de los principales líderes cristianos de Jerusalén. Dominaba el hebreo y el griego. ¿Ve? Son personas educadas, con mucha educación, preparación y sobre todo personas que temían a Dios. Ahora, Judas y Silas fueron elegidos para ser personas, fueron elegidos porque eran personas sabias y prudentes para llevar esta misión. Pablo y Bernabé iban a llevar la carta escrita con todo lo que habían acordado en esa reunión. Pero para ellos, en la sabiduría que Dios les dio, dijo, no solamente la carta puede ir, porque unas letras muchas veces traen muchas interpretaciones. Vamos a enviar a Judas y vamos también a enviar a Silas para que ellos hablen, para que ellos expliquen con su propia voz lo que realmente se ha acordado en esta reunión. Entonces así vamos a leer el versículo 24 del capítulo 15 del libro de Hechos. Dice así el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta carta informaba la siguiente decisión que habían tomado en esta reunión. Hubo muchos altercados en cuanto a preguntas, en cuanto a cosas que pusieron, pero al final, con la ayuda del Espíritu Santo, tomaron esta decisión guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esta carta iba con lo siguiente, que aquí muestra que en Jerusalén se había dado cuenta de que algunas personas salieron de la membresía de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que está hablando. Que ellos se habían dado cuenta de quiénes eran las personas que salieron, miembros de la iglesia de Jerusalén, con una autoridad que no les correspondía, porque ellos no habían llevado ningún permiso de la iglesia, de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y ellos trataron de poner un carácter oficial y por esa razón es que perturbaron en Antioquía, diciéndoles que tenían que cumplir la ley de Moisés. Y entonces ellos atestiguan diciendo, nosotros no hemos dado ese permiso, esa autorización para que estas personas vayan y traten de perturbar la paz de las iglesias. Entonces eso está aclarando Jacobo como líder de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Entonces vamos a leer ahora el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo el 25 y el 26. Estos hombres que se hallaban en alta estima por el arduo trabajo y el buen testimonio que habían dado, expresan, o sea, los líderes están recomendando verdaderamente la condición espiritual de estas personas, que se habían sacrificado, que habían puesto su esfuerzo para que la palabra del Señor abundara en todo sitio. Entonces, esto fue como una recomendación de parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén
Y dice y aclara, expusieron sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Es una carta de recomendación increíble, un buen testimonio, que ellos han sido personas de buen testimonio, hermanos, para ser elegidos para esta ardua labor que tenían que hacer. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 15, que dice así: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Como yo les expliqué hace ratito, hay veces que una carta puede tener muchas interpretaciones, buenas y malas. Pero ellos, en la sabiduría que Dios les dio, les dijo, no es suficiente mandar una carta con Pablo y con Bernabé. Necesitamos enviar 2 mensajeros que después de que sea leída la carta, también ellos verbalmente puedan explicar lo que se ha acordado aquí, para que quede con el sello, para que quede aclarecido, para que quede determinado qué es lo que se ha recomendado en esta reunión. Entonces, el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí está aclarando Jacobo de que no es solamente una idea que ellos pusieron o eligieron o es algo que ellos determinaron humanamente. Aquí está determinando que aquí esta decisión fue parte del Espíritu Santo. Qué importante es ser personas que se dejen o que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que produce unidad. El Espíritu Santo es el que produce la sabiduría para que el pueblo de Dios se mantenga unido. Y aclara que les pareció, o sea, da aclaración de que les pareció al Espíritu Santo y a ellos no imponer alguna carga, sino la que es necesaria. Y todo esto se aclara, ustedes saben los versículos anteriores, de la recomendación que Jacobo da a la iglesia de los gentiles. Ahora vamos a aclarar en el versículo 29, que es lo que vuelve a nombrar Jacobo. Entonces dice, que se os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis, y le dice, pasadlo bien. Jacobo vuelve a recordar lo hablado de las 4 cosas necesarias para que obren correctamente para el pueblo gentil. Significaba una ruptura total de su pasado, de sus costumbres, y entendemos una vez más que estas recomendaciones no se refieren a la salvación, sino más bien a la forma correcta de vida como creyentes, a la comunión de las iglesias mixtas. Porque recordemos que estas iglesias se estaban levantando con judíos convertidos al evangelio y también con gentiles convertidos a Cristo Jesús. Entonces se estaba levantando una iglesia mixta y era necesario de que las costumbres gentiles tenían que dejarse, que abstenerse, tanto como las costumbres judías. Bendito sea Dios. Para este tema tengo una cita bíblica que es en Romanos capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres.
El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí está hablando claramente de este tema, de lo que estamos hablando, de que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra salvación, en nuestra forma, en lo que usted y yo tenemos que hacer para determinar, para vivir una vida agradable a Dios. Y no estar juzgando, no estar prejuzgando, porque eso es terrible en medio del pueblo de Dios, en medio de gente que siempre están prejuzgando, diciendo, haciendo cosas que realmente la otra persona ni tiene ideas de saber, pero ya la juzgan, ya la están inclusive hasta condenando. Yo mandé unos capítulos para que leyeran referente a esto en 1 Corintios capítulo 8. Y también 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 33. Estas citas bíblicas yo mandé por mensaje para que el pueblo de Dios se preparara y pudieran entender lo que está hablando esta clase. Recordemos, hermanos, amados, la libertad que Cristo nos dio y la responsabilidad como hijos de Dios debe ser equilibrado. Y es muy necesario para finalizar este versículo 29. Notemos una forma de terminar esta carta con una cordialidad, consideración y un buen deseo que se conserven en buena salud. Primeramente les recuerda que era necesario que se abstengan de estas 4 cosas. Y luego, muy cordialmente, les desea que tengan una buena salud. Es bonito recordar, hermanos, esta carta que escribió en una manera muy delicada, ya que iba dirigida a muchísimos hermanos gentiles de la región de Siria, Cilicia, y también no solamente iba a una iglesia en particular, sino que iba a muchas iglesias donde Pablo iba a predicar el evangelio. Él tenía que llevar estas cartas para dejarles saber lo que el concilio de Jerusalén habían determinado para las iglesias nacientes de gentiles. Vamos a continuar con la lectura del versículo 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Vemos cómo llegaron inmediatamente. Se partieron de Jerusalén y cuando llegaron allá, inmediatamente llamaron a la iglesia para una reunión. Y dice la palabra del Señor que ellos leyeron la carta, dieron a conocer lo que habían tomado la decisión y vemos el regocijo de la iglesia de ver que ellos no tenían que circuncidarse, que ellos no tenían que llevar las leyes de Moisés. Eso les causó regocijo, eso les causó gozo, agradecimiento de parte del Señor. Y aquí demuestra la importancia de que la iglesia se reúna. Y al entregar la carta también vemos la responsabilidad de Pablo y Bernabé de cumplir exactamente como se había determinado. Ahora, vamos, y esto también quería tomar un poquito de tiempo. Pablo no habló lo negativo que sucedió en la reunión. Y es importante estos temas. A veces nosotros tenemos la tendencia en una reunión de primero hablar lo negativo de lo que ha sucedido antes de dar lo positivo. Pablo y Bernabé se enfocaron en lo que decía la carta. El mensaje que se acordó y nada más. No dijeron que hubo discusiones, no dijeron que el hermano se levantó, que trajo argumentos, que hubo una calorada discusión. No. Ellos trajeron exactamente el tema que se les envió. Y debe de ser así.
Debe de ser así, en esa manera, como creyentes, como hijos de Dios, como líderes. Debe de haber una particularidad en cuanto a cosas negativas. Debe de haber un alejamiento en cuanto a detalles que no vienen al caso y afectan muchas veces la fe de las demás personas. Ahora, ¿qué dice el versículo 32 del capítulo 15? Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Judas y Silas también les habló del consuelo y del fortalecimiento para estos hermanos. Veamos que por un momento, ¿cuál era la realidad de la obra de los ministros de Dios? Me encanta este tema, hermanos. La palabra consolar, como dice aquí en el versículo 32, es que a los hermanos que llegaban les aseguraban la fe, la esperanza en Cristo Jesús, exhortándoles a preservar, a mantenerse, a perseverar en lo que ellos han creído, que es en Jesucristo, a vivir bajo la gracia, a tener en realidad esa fe en Jesucristo. Esa era la consolación de Judas y de Silas. Y solamente aquí vamos a aprender algo, hermanos, que solamente en el Evangelio existe consuelo. El que viene a Dios es porque quiere salvarse, porque entiende la necesidad de salvación. Y la salvación es por gracia. No es porque nosotros nos merecemos, no es porque éramos excelentes personas, porque no necesitábamos arrepentimiento, no. Es por la gracia de Dios. Es porque Dios nos ayuda a esa fe en Jesucristo. Porque Él nos consuela. El Evangelio es consolación. El Evangelio es paz, hermanos. Ahora, la ley condena. La ley dice, todos somos destituidos de la gracia de Dios. Todos somos excluidos. Pero gloria a Dios, nos regocijamos por la gracia que es en Jesucristo. Porque la gracia en Jesucristo nos trae consolación, nos trae paz, nos trae salvación. Vamos a leer el versículo 33. Dice: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por algunos hermanos para volver a aquellos que se los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Hemos leído el 33 y el 34. ¿Qué importancia es, hermanos? Reconocer las reglas, valorar donde nosotros hemos nacido, hemos sido educados en cuanto a la fe. Judas y Silas vinieron de Jerusalén y tenían que regresar allá. Era su forma de ser, porque los líderes le enviaron a un trabajo y ellos ya cumplieron ese trabajo. Entonces, ellos decidieron regresar, pero dice la palabra del Señor que Silas tomó la decisión de quedarse allí por más tiempo y Judas regresó a Jerusalén. Entonces dice que Pablo y Bernabé continuaron predicando la palabra allí en Antioquía. Hablamos del versículo 35. Y dice que él continuaba enseñando la palabra de Dios a todo el pueblo y seguía ganando almas para Cristo, hermanos. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo y Bernabé continuaron hacia adelante con el mensaje de Jesucristo. Ellos siguieron enseñando mientras estaban en ese lugar.
mientras que Silas también se quedó allí y Judas regresó a Jerusalén. Hermanos, no puedo avanzar más debido al tiempo, porque el versículo 36 al versículo 41 es un tema bien delicado. Es un tema donde que se tiene que aclarar ciertos puntos muy importantes y va a tomar más de por lo menos 15 a 20 minutos de esta explicación de estos versículos. Entonces yo prefiero dejarlo aquí, no quiero ir por encima del tema. Este tema del 36 al 41 es un tema bien neurálgico, donde que se tiene que tomar ciertas explicaciones, que yo ya tengo preparado el estudio, pero necesito tiempo para explicar, hermanos. Así es que yo voy a dejar hasta el versículo 31. Por favor, estudien, lean las citas bíblicas que les di por texto de WhatsApp. Por favor, es importante entender estos temas doctrinales, porque a veces vienen personas con cosas tan raras enseñando en las congregaciones, y si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, tranquilamente nos confundimos, hermanos. Es importante siempre mantenernos estudiando la palabra. El alimento del alma espiritual es la palabra de Dios, y tenemos oportunidad de aprender. Así es que yo me despido en esta mañana y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me concede de poder transmitir la palabra del Señor. Espero que sirva de mucha ayuda para cada uno de mis amados, de todos los que se conectan, hermanos, porque ahora descubrí que no solamente son hermanos de la iglesia Alfa y Omega, sino que también mucha gente está entrando a ver los estudios, y para la gloria y honra de Cristo Jesús me siento favorecida. Voy a despedirme. Saludo a todos los hermanos, saludo a todos hermanos en general, a todos. Aquellos que están pasando tristezas, dolor, angustia, vamos a pedir y seguimos orando, hermanos. Esto todavía no se ha terminado, esto todavía sigue, no sabemos hasta cuándo. Dios es el que conoce el futuro de estas cosas, pero nosotros sí conocemos al Cristo poderoso. Él es el que tiene el control de todas las cosas, y estamos confiando plenamente en la palabra del Señor y aquel a quien hemos creído, que es Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos la convicción de que servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, que si Él está permitiendo ciertas cosas, porque tiene propósitos con cada vida, con cada iglesia, individualmente, colectivamente, y aún Dios está tratando con la medicina, con gente, con doctores que creían que la fe no cabía en cuanto al conocimiento de medicina. Mucha gente que conocían, doctores, especialistas, no creían en el poder de Dios, pero al verse limitado en su conocimiento y en el poder que supuestamente ellos tenían para salvar vidas, vieron y pudieron reconocer de que Dios es el único que tiene el poder en todas las áreas. Así es que, hermanos, yo me voy a despedir. Les deseo todo lo mejor. Gócense en Cristo, en sus cultos. Aquí nosotros estamos teniendo nuestros cultos y nos gozamos en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, y hasta la próxima semana, hermanos. Bye, bye. Amén.